¿Cuál es la situación más loca de causa y efecto que han visto? Esto ocurrió hace aproximadamente una década. Estaba con amigos alrededor de una fogata cuando, en un estado de ebriedad, decidí ser celosa y molesta con mi novio de ese entonces. Comenzamos una gran pelea porque estaba realmente celosa de una de sus compañeras de trabajo y no quería ceder en mi argumento de que no debería tener su número de teléfono en su lista de contactos. Oh, el joven amor estúpido. Bueno, me alejé furiosa hacia el bosque maldiciendo, él me siguió, mientras que todos los demás estaban junto a la fogata bebiendo. En medio de sus intentos por consolarme, escuchamos un fuerte estallido y gritos de personas, en pánico. Corremos de regreso a la fogata, y algunas personas gritan, otras lloran, y algunas solo miran atónitas. Resulta que uno de los chicos puso una gran rama sobre el fuego, y estaba de pie, saltando sobre esta rama para romperla. Bueno, se rompió, cayó en el fuego, y cubrió a todos con carbón caliente y plástico derretido, de su ropa. Todos alrededor de la fogata sufrieron quemaduras de alguna manera. Él quedó cubierto de quemaduras, de primer y segundo grado en la espalda y las piernas. Mi hermana tenía quemaduras en la parte frontal de ambas piernas, hasta el muslo, y su pie izquierdo tiene una cicatriz donde un trozo caliente debió haber caído y la quemó. Prácticamente todos en la fiesta sufrieron quemaduras, excepto mi novio y yo. Resumen. Mi celosía borracha nos salvó a mi novio y a mí de posiblemente sufrir daños durante una fiesta. Un amigo mío estaba haciendo paracaidismo y tuvo un mal aterrizaje. La correa de su pierna no estaba bien ajustada y le causó un daño considerable. Inmediatamente fue al hospital y mientras examinaban la lesión, descubrieron que tenía cáncer testicular. Lo trataron, repararon el daño y ahora está como nuevo. Si no hubiera sufrido esa lesión, habría estado sin diagnóstico durante mucho más tiempo. Pensé que podrías disfrutar esto. En la escuela primaria, nos obligaron a tomar italiano como idioma. En el primer examen, me pusieron un 0 por aparentemente responder cómo reaccionarías en situaciones en italiano. El problema con esto es que soy italiano y es mi primer idioma. Incluso tuve que aprender inglés en la escuela. En la misma escuela, para ser exactos. Así que fui a hablar con la profesora al respecto. Se negó a escucharme, simplemente por completo. Incluso cuando me acerqué con mi hoja en la mano, comenzó con el típico, la calificación se queda, nada de lo que digas cambiará mi opinión, y así sucesivamente. Llegué a casa, y se lo conté a mis padres. Ellos intentaron hablar con ella, y recibieron la misma respuesta, la calificación se queda, nada de lo que digas cambiará mi opinión, y así sucesivamente. Así que fuimos directamente a la oficina del director, y se lo contamos. Él estaba muy interesado. La profesora fue llamada a la oficina, y se le explicó lo que estaba pasando. Todavía se negó a escuchar. En este punto, ya había tenido suficiente y la reté. Si puedes conversar en italiano conmigo sin cometer un error, tienes razón. Si cometes un error, nunca más tendré que hacer otro examen y obtendré un 100% en la clase, a la que tampoco tendré que asistir. Esta tonta arrogante saltó a la oportunidad de demostrarme. Le dije a mis padres que comenzaran a contar cuando alguno de nosotros cometiera un error. Papá cuenta mis errores, mamá cuenta los de ella. En menos de 3 minutos, ella había cometido 14 errores gramaticales, y yo ninguno. En este punto, mis padres insistieron en que yo no estuviera más en la clase, ya que tenía razón. También insistieron en que recibiría un 100% en la clase. Pero aquí viene lo sorprendente. También insistieron en que le asignaran un maestro que realmente conociera el idioma, y que presentarían una queja ante la Junta de Educación sobre esta payasa. En ese punto, a mí y a mi profesora, nos pidieron que saliéramos del aula. Mientras estaba de pie allí, le dije, pensé que no importaba lo que tuviera que decir, mi calificación no iba a cambiar. Curioso, ¿no? Ella simplemente se quedó ahí, furiosa. Mi viejo salió, ella entró, y todo lo que escuché fue gritos. En fin, al día siguiente su escritorio estaba vacío, y nunca la volvimos a ver. No te metas con personas que son más inteligentes que tú, incluso si tienen 10 años. www.dailystudy.com. Hace algunos años, en Phoenix, la mujer A robó la bolsa de la mujer B de un carrito de compras. A los 30 minutos, la mujer A comenzó a utilizar la tarjeta de crédito en un centro comercial cercano. Mientras continuaba yendo de tienda en tienda, fue rodeada por un ejército de agentes y oficiales.
Resulta que la mujer B estaba en la lista de los más buscados del FBI. No solo arrestaron a la ladrona de manera gloriosa, sino que su información se utilizó para capturar a la fugitiva en el mismo día. En la secundaria, era un payaso. También era un estudiante brillante, que no necesitaba prestar atención para tener éxito en clase. Esto no me ha traído buenos resultados, soy muy flojo. Tenía una clase de matemáticas en particular donde el maestro no quería que entregáramos la mayoría de nuestras tareas a medida que íbamos, sino que en realidad recogía portafolios de nuestro trabajo al final de cada varias semanas. Bueno, cuando entregué mi portafolio, que estaba completo y todo correcto, él me dijo que me quedara después de clase. Me dijo que no pensaba que yo había hecho el trabajo yo mismo y que lo había copiado de mis amigos. De hecho, ellos habían copiado algunas tareas de mí aquí y allá, porque era tan increíblemente fácil para mí que ni se me ocurrió preocuparme. Él no tenía pruebas, no tenía nada que respaldara su acusación y yo lo confronté. Saqué un A en esa clase. ¿Y lo peor? Hasta ese momento, él era uno de mis maestros favoritos. Edición. Clase de matemáticas. Importante. De lo contrario, obvio, parece plagio. Cuando tenía 15 o 16 años, guardé una revista no pornográfica debajo de mi colchón. Mi mamá decidió lavar mi ropa de cama. Volví a casa de la práctica de fútbol y mi ropa de cama ya estaba toda lavada. Me congelé al instante. Yo era del tipo inocente y no sabía qué hacer. Fui a la sala y me senté durante lo que pareció una eternidad en silencio, viendo televisión con mi mamá, pensando todo el tiempo, oh Dios, ella sabe, oh Dios, ella sabe. Finalmente decidí confesar. Ella me dijo que saliera hasta que encontrara un castigo adecuado. Durante ese tiempo de reflexión, llamó a su mejor amiga y le contó que yo había confesado tener una revista inapropiada. La respuesta de la amiga fue, al menos sabes que no es gay. Para mi sorpresa, mi mamá no sabía nada sobre la revista. De alguna manera, se la había pasado por alto por completo mientras cambiaba mi ropa de cama. Confesé sin razón. Lección aprendida. Finge ignorancia el mayor tiempo posible. Resumen. Confesé tener una revista no pornográfica debajo de mi colchón después de que mi mamá lavó mi ropa de cama. Mi mamá no sabía hasta después de mi confesión. Llegué muy tarde a esta fiesta, pero tengo una historia divertida sobre plagio. Mi profesora de inglés de la secundaria estaba convencida de que una chica había cometido un acto deshonesto, pero no podía demostrarlo. Como resultado, se puso en contacto con un par de universidades a las que esta chica estaba solicitando ingreso y les dijo que había hecho algo inapropiado. Avanzaron 2 semanas. La profesora nos estaba dando una tarea con un trabajo de ejemplo que le había valido una A cuando estaba en la universidad. Un par de chicas lo ingresaron en una búsqueda inversa y descubrieron que la profesora había hecho lo mismo con el trabajo en primer lugar. Fuimos a la directora y ella tuvo que confesarlo a todos los estudiantes. Lloró y lloró. Fue una de las pocas veces que me sentí bien al ver a alguien así. Dios realmente no soportaba su actitud. Una chica con la que estuve saliendo me dijo que estaba embarazada de mi bebé. Le dije que era infértil. No lo soy, así que no podría ser mío. Ella admitió que también estaba con un par de otros chicos y resultó que en realidad no estaba embarazada. Solo estaba intentando atrapar a alguien. La vi en el centro comercial un año después con lo que supongo que es uno de los otros chicos y un recién nacido. Pobre tipo. 7º grado. Fingí estar enfermo para quedarme en casa y mi mamá me dio un poco de medicamento para el dolor. Resulta que había desarrollado una alergia a ese medicamento y mi cara y garganta se hincharon. Mi mamá estaba afuera y no pudo llegar a casa, así que mi vecina tuvo que llevarme al hospital para recibir una inyección de un antihistamínico. Eso estuvo bien. ¿Karma por fingir estar enfermo? Tal vez. ¿Lo hice de nuevo durante la secundaria? Claro que sí. Fui detenido en un estacionamiento por conducción temeraria cuando tenía 17 o 18 años. Recibí un ultimátum del oficial después de que me gritara. Tendría una multa o el mismo policía vendría a mi casa y hablaría con mis padres sobre mi forma de manejar. Elegí no recibir la multa, ya que ya había recibido 1 o 2 antes de eso. Sabía que estaría en problemas peores si no confesaba. Llamé a mi mamá y se lo conté, lo que resultó en un severo castigo. Resulta que mis padres ya tenían planes esa noche, así que ni siquiera llegaron a casa hasta tarde. Aún no sé si ese oficial se presentó. Sin embargo, mi amigo vio a un policía salir de la zona residencial. Resumen, me delaté por conducción temeraria a mis padres antes de que lo hiciera el oficial. Mis padres nunca regresaron a casa.
Estaba en una clase universitaria que era similar a esta. Tal vez éramos 20 estudiantes, y el profesor anunció que 3 personas habían entregado básicamente lo mismo. No sabía si los 3 habían copiado de algún lugar, o si 2 habían copiado del escritor original, pero dijo que sabía quiénes eran, y que si se presentaban frente al resto de la clase, no los fallaría automáticamente. Era un curso de $1,500, y no los reportaría al decano de su departamento, sino que solo les daría un 0 en esa tarea en particular. 2 lo admitieron, el tercero no. No creo que él lograra graduarse. Esto ocurrió a 3/4 de camino, en un programa de licenciatura. Una vez trabajé para un negocio de un solo propietario, donde el dueño era un completo idiota. Eso no era tan malo. No me importaba que él fuera una persona difícil. A menudo se burlaba de la gente, y yo me reía con él. Pero luego me engañó con un cheque de comisiones. Dijo que, dado que él fue quien me presentó al cliente, no merecía la comisión. Así que empecé a llevarme algunas cosas. De él, no del negocio. Era el tipo de persona que mantenía un montón de cosas personales en el trabajo. Así que empecé a llevar un cigarro, o 3 aquí, una botella de licor allí. Él se daba cuenta, se enojaba y me gritaba, y luego se volvía aún más complicado con todos. Una vez, fue un total imbécil, y amenazó con descontar el salario de todos por eso. Esa noche me llevé todo. Todo su licor, todos sus puros. Su reloj de diamantes, un objeto contundente que tenía en su escritorio, y más cosas que no puedo recordar. Creo que incluso me llevé el escritorio móvil, su silla, y la cámara de video que tenía en su estante para filmar su oficina. Al día siguiente, envió un aviso a todos, diciendo que sabía quién había estado llevándose cosas de la empresa. Tenía grabaciones. Y si se presentaban, no los arrestaría. La mitad de la oficina confesó haber tomado cosas de la empresa. Así que hizo un farol y atrapó a la mitad de la oficina. En la secundaria, un amigo y yo teníamos la misma clase pero a diferentes horas del día. Así que generalmente estudiábamos y hacíamos nuestra tarea juntos. Un día nos dieron una tarea bastante grande y difícil, y decidimos que lo mejor sería trabajar juntos aunque no debíamos. Al final, nuestros trabajos eran literalmente idénticos, excepto por nuestros nombres. Él lo entregó antes que yo, ya que su clase era más temprano en el día, y estaba preocupado de que nos metieran en problemas por tener el mismo trabajo. Cuando nos encontramos antes de mi turno para la clase, me dijo que había recibido una calificación reprobatoria, lo que me hizo entrar en pánico ya que nuestros trabajos eran iguales. Me sentí totalmente destrozado al entregar el trabajo, y solo quería rehacerlo. Después de una clase agonizante, recibimos nuestros trabajos de vuelta. Yo había obtenido casi 100% en el trabajo que era idéntico al de mi amigo, lo que lo enfureció ya que no podía decirle nada al profesor sin meternos en problemas. Resumen. Mi amigo y yo entregamos un trabajo literalmente idéntico. Él reprobó. Yo casi saqué 100%. Había un tipo que vi una vez, alrededor de Navidad, hace unos 5 años. La historia dice que estaba hablando con la primera ministra británica, y le dijo que podía acabar con su carrera con solo 6 pequeñas palabras. Ella no le creyó, así que él le dijo a su asistente, ¿no crees que se ve cansada? Lo próximo que sabemos es que Harold Saxon es elegido primer ministro, y dispara al presidente estadounidense. Muchas gracias, doctor. El perro de mis padres siempre ha sido el tipo que mata cosas y las entierra para después, y un día atrapó una gallina del vecino y un par de pollitos. Intentamos detenerlo, pero se fue y los enterró en uno de nuestros montones de tierra alrededor de la propiedad. Tenemos un negocio de jardinería, y tuvimos que pagar daños al vecino, etc. Y nadie volvió a pensar en las gallinas. 2 semanas después, uno de los empleados estaba usando un camión cargador. La tierra se almacena en la caja del camión, y luego se acelera, y se dispara a través de un embudo, lo cual es muy bueno para esparcir tierra, en la casa de un cliente, esparciendo tierra en su nueva área de césped, cuando de repente, ¡uf! Plumas por todas partes, muy parecido a un almohadón de plumas estallando a alta velocidad. Así que la empresa tuvo que limpiar el jardín del cliente, pero fue realmente gracioso. Lo he contado antes, pero es un tema actual en estos días. Un amigo de Mauritania, que vive aquí en Barcelona, quería saltarse un día de trabajo para tener un poco de diversión, así que llamó diciendo que tenía problemas familiares en su país, que no podía presentarse. Al día siguiente llega al trabajo y todos están súper preocupados y preocupadas por él, le preguntan cómo está su familia y esas cosas. Él se encoge de hombros y dice que están todos bien.
Se entera cuando llega a casa que hubo un golpe de estado militar el día anterior en Mauritania. Cuando le pregunté si su familia realmente estaba bien, me dijo que los había llamado, y que no era gran cosa, que pasa todo el tiempo. Los presidentes son asesinados, no es nada del otro mundo. En mi clase de anatomía y fisiología de la escuela secundaria, ocurrió algo similar. Teníamos un examen importante sobre el sistema esquelético y debíamos ser capaces de etiquetar y localizar todos los diferentes huesos en las estructuras humana, felina y bovina. Nuestro maestro, ese día del examen, estaba ausente pero dejó que el profesor suplente administrara la prueba. El suplente salía constantemente del aula y en un momento, incluso se quedó dormido durante la clase. Por supuesto, la mayoría de nosotros terminamos sacando paquetes de estudio y tarjetas de notas, y hicimos trampa para obtener calificaciones perfectas. Me sentí terrible, y me acerqué al maestro, que era uno de mis favoritos en la escuela secundaria, para confesar que había hecho trampa. Me agradeció por admitirlo, y dijo que yo era el primero en acercarse a él, así que podría volver a hacer el examen sin penalización. Después de que alrededor de una docena de estudiantes de sus 4 clases de anatomía y fisiología admitieron haber hecho trampa, volvieron a hacer la prueba y recibieron nuestras calificaciones reales, él informó a todas sus clases que sabía que algunos estudiantes habían copiado. También dijo que, dado que había pasado más de una semana desde el examen, sentía que los estudiantes que se acercaron a él eran los únicos que estaban a salvo de cualquier consecuencia por sospecha de trampa. Resumen. El maestro permitió que un suplente administrara un examen difícil. La mayoría de los estudiantes hicieron trampa, y aquellos que no lo admitieron, pudieron volver a presentar el examen. Necesitaba un día libre del trabajo, así que dije que tenía intoxicación alimentaria por la cena que tuve con mis colegas la noche anterior. Para que la mentira no se volviera en mi contra, tuve que mantener la historia y decir lo mismo a todos los que preguntaban, incluidos esos colegas. Cuando envié un correo electrónico al trabajo diciendo por qué no estaba allí, casi la mitad de las personas con las que cené afirmaron que también se sentían mal ese día, y coincidieron en que nunca deberíamos volver a ese restaurante. 2 de ellos incluso se fueron a casa esa tarde, debido a un malestar estomacal. No había nada mal conmigo ni con la comida. Un ex jefe mío fue una figura clave en la implementación de los depósitos ACH para los cheques de pago en Westinghouse a mediados de los años 80. La mañana en que se anunció este nuevo y emocionante beneficio de nómina, tenía a docenas de viejos trabajadores de Westinghouse angustiado esperando fuera de su oficina. Parece que estos hombres habían trabajado en Westinghouse durante décadas, y nunca le dijeron a sus esposas que habían recibido un aumento, o al menos minimizaban mucho sus incrementos salariales de un año a otro. Se había desatado un pánico total. Esto es interesante, porque mi historia en realidad involucra el zoológico de Berlín. Cuando estaba estudiando en el extranjero en Berlín, mi amigo tuvo una gran fiesta, mientras sus padres anfitriones estaban fuera. Al día siguiente habíamos planeado ir al zoológico. Mientras estábamos allí, nos contó cómo había dejado una nota a su mamá anfitriona, disculpándose por la fiesta y el enorme agujero que se había quemado en la mesa de café. Fue entonces cuando le informamos que el agujero ya estaba ahí antes de la fiesta. Él intentó llegar a casa antes que ella, pero no pudo. En la secundaria, se suponía que nuestros teléfonos celulares debían estar apagados y guardados en nuestros lockers. Esta chica, emo, decidió desmayarse en el baño. Esa era como la tercera vez que hacía esa obra para salir de clase. Ambulancia y todo. Después de que la encontraron, la maestra corrió de regreso al aula y preguntó si alguien tenía un celular para llamar al 911 y que no tendríamos problemas. De 15 chicas, 10 sacaron sus celulares de sus bolsillos. El cuñado fue a comprar cerveza en la tienda local. Encuentra una caja de cerveza y la lleva al mostrador. Se ve joven, así que le piden identificación. La cajera le devuelve la identificación y le dice el total, 27. Mi cuñado responde, no, 25. La cajera cambia el precio a 25. Mi cuñado pensó accidentalmente que la cajera le estaba preguntando su edad, y la corrigió. Y la cajera pensó que mi cuñado estaba corrigiendo el precio. Lo dijo con tal confianza que la cajera le dio el descuento, sin decir una palabra más. El año pasado, estaba en mi clase de reacciones químicas, cinética y diseño de reactores químicos, y nuestro profesor era el oficial de integridad académica. Un día entra, hablando de cómo la mitad de la clase claramente plagió la última tarea,
tanto así que todas parecían idénticas en procedimiento y formato. Luego dijo, si van a hacer trampa, al menos háganlo bien, y comenzó una conferencia sobre deshonestidad académica. Mientras tanto, yo estaba sentado en la parte de atrás diciéndome a mí mismo, ¡ja! Yo no plagié nada, ni siquiera hice esa tarea. Como podrás imaginar, este año estoy tomando reacciones químicas de nuevo. Un día, hace años, estaba sentado estudiando cuando mi madre entró en la habitación, luciendo sombría y seria. Me dijo que tenía que hablar conmigo, y si sabía de qué se trataba. Furiosamente, repasé todo lo malo que había hecho en el último mes, y finalmente, pensé en el fumar. Yo, ¿es sobre fumar? Mamá, ¿qué pasa con eso? ¿Fumas? Yo, sí, pero no mucho, 10 a 12 a la semana. Mamá, está bien, ¿y qué estás haciendo al respecto? Yo, bueno, estoy tratando de dejarlo, así que estoy reduciendo. Mamá, bien, porque es increíblemente malo para ti. Yada. Yo, lo sé, voy a dejarlo ahora y no volveré a fumar. Abrazos por todas partes. Mamá, pero no es por eso que estoy aquí. Yo en mi cabeza Luego habló conmigo sobre el tema de la autoeliminación y cómo el novio de una vecina se mandó a otra vida, y que si tenía alguna pregunta o me sentía mal, entonces debería hablar con cualquiera de los padres al respecto. Estaba sentado en mi escritorio, con la cabeza en las nubes, sin haber escuchado nada sobre la situación de la vecina. Una vez me acusaron de plagio en la programación porque me tomaba mucho tiempo en los programas que teníamos que entregar, probando cosas y fallando muchas veces hasta que finalmente funcionaron. Pero me iba mal en los exámenes teóricos porque no entendía los conceptos y los términos correctos. Y para ser honesto, me enfoqué mucho más en la programación que en la teoría, así que él me dijo que no había manera de que hubiera hecho esos programas, en clase con todos, sin entender la teoría. Me expliqué. Él mantuvo su afirmación, no me reprobó. Apenas pasé el examen final, pero creo que todavía piensa que plagié esos programas.